Buenas tardes, chicos. Digamos con las clases de lengua y literatura. En este caso vamos a enfocarnos en lo que es el modernismo en Ecuador. Ahora, el por qué está sonando la canción de fondo, porque justamente la canción que escuchamos, interpretada por Julio Jaramillo, viene a ser uno de los poemas escritos por Medardo Ángel Silva, quien es considerado uno de los representantes y uno de los máximos exponentes del modernismo en Ecuador. Listo. Entonces vamos a continuar con la ficha de esta semana. Entonces nuevamente trabajamos lo que es el modernismo, que viene a ser un movimiento literario que se desarrolla en el siglo XX y se caracteriza por la elegancia de las frases líricas, la habilidad de combinar recursos formales tanto antiguos como modernos, un anticonformismo que viene a ser una de las características más relevantes, el rechazo al convencionalismo burgués, la renovación de la poesía, la exaltación del individuo, el pesimismo, dando como lema el arte por el arte. Como ya se mencionó, Medardo Ángel Silva viene a ser uno de los máximos exponentes y este movimiento literario viene a surgir en Ecuador a finales del siglo XIX y se desarrolla hasta más o menos el primer tercio del siglo XX. No tiene un apogeo muy grande debido a que se empezaron a dar otros géneros que surgieron un poquito más, entre ellos viene a ser el realismo social con la publicación del libro de cuentos Los que se van. Entonces fue un movimiento bastante efímero. El objetivo del modernismo viene a ser el romper con todos los valores sociales y artísticos establecidos para transformarlo de una cultura mucho más moderna y nacional con nuevas ideas. En el modernismo en Ecuador viene a surgir la denominada generación decapitada. Este título obviamente no es que lo hayan conformado los poetas, sino más bien que fue establecido por el escritor Raúl Andrade, quien les asignó este nombre en un ensayo que se denominaba Retablo de una generación decapitada. Y aquí hablaba pues sobre la temática y el modernismo justamente que se manejaban estos cuatro autores. La generación decapitada viene a estar conformada por cuatro: Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Noboa y Camaño y Medardo Ángel Silva. Entonces, estos poetas vienen a constituir la cara visible del modernismo ecuatoriano, aunque ellos todavía no estaban conscientes, ya que pues muchos de ellos no pudieron disfrutar pues de la fama, por así decirlo, sino es hasta después de haber fallecido. Envueltos en un contexto social de pugna entre tradiciones y el cambio, su poesía venía a ser muy incomprendida y sobre todo rechazada. De igual forma, por la vida bohemia que ellos llevaban, pues muchos los empezaron a catalogar como vagabundos y antisociales que expresaban pues sus sentimientos a través de la poesía. Ellos encontraron en la literatura francesa, sobre todo, una forma de mentora intelectual debido pues a los grandes artistas, a los grandes escritores que se hallaban en el viejo continente, es decir, en Europa. Lastimosamente, su vida estaba llena de excesos en algunos casos, lo cual les llevó a quitarse la vida y por ello es de que fueron considerados como la generación decapitada, debido a que se quitaron la vida desde muy temprana edad. Entonces tenemos aquí una breve biografía de cada uno de los autores. Tenemos en primer lugar a Medardo Ángel Silva, que viene a ser un guayaquileño nacido en 1898. Medardo Ángel Silva fue de una condición, un nivel económico bajo, lo cual ayudó a generar en él este sentimiento de rechazo, ¿sí? Rechazo a la sociedad burgués. Por dificultades económicas debió abandonar sus estudios en el Colegio Vicente Rocafuerte, pero eso no impidió que siguiera escribiendo, ¿sí? No fue no fue un obstáculo para él. Más bien él siguió escribiendo y pues sus obras fueron reconocidas poco a poco. Para ayudarse y colaborar a su familia, entró a trabajar en una imprenta, lo cual le permitiría publicar su libro El árbol del bien y el mal, por el cual sería reconocido. Un año después de publicar su libro, el poeta tomó la cruenta decisión de acabar con su vida frente a su amada. Existen muchas hipótesis de cómo en realidad surgió este acontecimiento, ¿sí? Dicen, una de las hipótesis, que tras el poeta haber cumplido la mayoría de edad, es decir, los 18 años, él había dejado en un manuscrito
justamente este poema del alma en los labios con la dedicatoria para mi amada, refiriéndose a Rosa Amada Villegas. Entonces, se dice que él asistió a la casa de Rosa Amada y que al parecer se quitó la vida tras un disparo que no se sabe si en realidad fue hecho por él o fue por accidente, ¿sí? El punto es de que simplemente falleció. Por otro lado, tenemos a Ernesto Novoy Camaño, que viene a ser originario de Guayaquil, igual forma. Él, en cambio, tuvo una posición bastante acomodada, pero como saben, muchas veces el dinero no lo es todo. Entonces, él también estuvo en varias ocasiones con este sentimiento de rechazo ante la sociedad burgués. También él era muy común verlo en noches de bohemia, consumiendo opio, recitando poemas propios y de algunos de los grandes de Europa y América. Tenía una sensibilidad desbordada que se vio elevada luego de su viaje a Europa tras encontrarse con parte crucial de los que generaron en él ese espíritu de amor hacia las letras. Eh, Ernesto Novoa sufría, perdón, de episodios de neurosis, por lo cual él consumía lo que era mucha, mucha morfina, lo cual al final pues terminaría en su trágica muerte por una sobredosis de morfina. Es decir, en 1927 el autor fallece dejando un legado literario inconmensurable al modernismo latinoamericano y a la poesía. Siguiente autor tenemos a Arturo Borja. Viene a ser este autor originario de Quito. También tenía una posición acomodada y sobre todo de ascendencia real. Viene a ser uno de los más jóvenes en fallecer. Por ello es que su obra no es tan amplia ni tiene un gran peso literario, pero de hecho fue el primero de los decapitados en mostrar claros rasgos del modernismo en sus letras, debido pues a su trascendencia. Este poema tenía tendencias depresivas y se veía reflejado justamente en la mayoría de sus obras, en su poesía. Fue inspirado también por poetas malditos a quien él leyó y empezó a seguir. Arturo Borja viajó a Europa debido a un problema ocular que tenía y allí tuvo más contacto con poetas franceses, al igual que Ernesto Novoy Camaño. A la corta edad de 20 años se casó. Su historia también es un poco trágica, ya que él se casó y fue a pasar la luna de miel en una de las haciendas cercanas a Guápulo, donde estuvo aproximadamente unas 2 semanas. Poco tiempo después, a pocos días de haber llegado a Quito, el poeta, perdón, se envenenó con una sobredosis de morfina. Entonces se comentó que él y su esposa habían hecho un pacto, ¿sí? Porque tenía una complicidad con su esposa. Entonces habían dicho que tal vez ellos habían tenido un pacto para para que el poeta pudiera suicidarse, pero que lastimosamente ella a última hora no cumplió, pero logró ocultar todas las evidencias e hizo parecer como que simplemente fue un desmayo, un accidente, para de esa manera evitar el escándalo social que pues la partida de Arturo Borja dejaría. Por último tenemos a Humberto Fierro, igualmente quiteño. Nació en 1890 en un seno de una familia aristócrata ecuatoriana. Entonces, los últimos poetas tenían una posición bastante acomodada. Tuvo contacto con poesía gracias a libros de una biblioteca familiar. Allí quedó prendado de las letras por el resto de su vida. Igual tenía tintes de poetas simbolistas, igual poetas franceses de Europa, los cuales a él le encantaba leer y por ello es que extrajo esa corriente literaria. Fue gran amigo de Arturo Borja, con quien lograron publicar su primer libro. Y luego de la insistencia de Borja, vienen a publicar El Laúd del Valle. Esa obra fue su logro más significativo. La muerte, al igual que el resto de poetas, lo recibió 10 años después de la publicación de su libro. Luego de su muerte se publicó el otro, que viene a ser Velada Palatina.
Existen igual algunas hipótesis, algunas teorías sobre la muerte, el incidente final de Humberto Fierro. Entre uno de ellos está que él se encontraba en una hacienda en, en un monte y cayó bruscamente y perdió la vida aproximadamente por 1929. Se encontraba justamente en las tierras de Miraflores. Entonces se dice que fue un accidente. Él también llevaba una vida un tanto bohemia, con algo de excesos, entonces no se logra determinar si, en general, si de estos cuatro poemas fueron accidentes o fueron suicidios, pero el punto es de que perdieron la vida a muy temprana edad. Listo, dentro de la actividad nosotros tenemos dos actividades. La primera simplemente va a ser un reactivo de relación de columnas en donde justamente se encuentran las muertes, que vienen a ser como que lo más representativo de la generación decapitada. Y en la segunda parte tenemos un poco de lo que es creación literaria, donde ustedes deben elaborar un poema con una extensión mínima de 100 palabras. ¿Sí? Tomar en cuenta la extensión en la que se tiene. La temática debe basarse en los sentimientos y las emociones intensas de cada uno de ustedes, es decir, debe reflejar quiénes son ustedes, debe reflejar sus sentimientos, debe reflejar sus emociones, debe reflejar sus sueños, si es que así lo desean. Debe estar inscrito en un verso libre, es decir, que no es necesario que tenga rima, no es necesario que tenga una métrica exacta, ni poniendo que sean heptasílabos ni endecasílabos, sino más bien es con un verso libre sin estructura tradicional, pueden ser estrofas de 5, de 4, de 2, como ustedes lo quieran trabajar. Y al final debe incluir una reflexión personal, explicando el porqué del poema, qué se expresa en cada uno de sus poemas. Sí, debe ser escrito por ustedes. Si es que se encuentra plagio, pues lastimosamente se irá reduciendo su calificación. Y debe contar, obviamente, con un título. Listo, mis chicos, eso sería todo por la ficha de esta semana. La siguiente ficha se les enviará, si no estoy mal, el día lunes, entonces por favor estar pendiente para que las puedan realizar, ya que es la última ficha. De igual forma, enviar todas las actividades o presentar las actividades en el colegio según los horarios que cada tutor les haya compartido. Nos vemos la siguiente semana, mis chicos, y feliz Navidad.